de oratoria, clases de movimiento, de cómo pararse al frente a masas, a multitudes y todavía convencerlas. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Ya reconocimos al nazismo que aparece a partir del siglo XX, pero ¿qué es en sí este nazismo? ¿Por qué Hitler tiene esta mentalidad racista? Porque él creía que la raza alemana, germana, era la superior de todas las razas, porque era una raza árida, es decir, que era una raza pura, que la pureza de ellos era es decir, la raza que estaba encima de cualquier otra raza. Y después de ellos decían que venían los franceses, que venían los ingleses y también los italianos. Pero de toda la pirámide que él había hecho de las razas, la última, ni siquiera la constituía como raza, eran los judíos. Pero vamos a ver de dónde nace esto en la cabeza de este hombre, y no solo de él, sino con los que él tenía el grupo de sus partidarios. Ellos también tenían esto en su mente. Recordemos que cuando en Alemania hubo la primera revuelta, él es llevado preso por revoltoso, ¿verdad? Lo condenaron a 5 años, pero solo 6 meses estuvo, le bajaron la pena. Y en ese tiempo él escribe un libro, ¿verdad? Sus escritos de cómo es su raza, la pureza, y cómo los hace ver a los judíos. Entonces, esos 6 meses le valieron a él para fraguar todas estas perversidades en su memoria. Entonces, vamos a ver un video en el cual nos van a explicar por qué, a qué se debe esta manera de pensar de este hombrecito. ¿De dónde sacó tanta belleza, digo yo? Solo en ese cerebro que tuvo ahí 6 meses pensando cosas que no debían, le aparecieron esas magníficas ideas. Les voy a compartir rápidamente. A ver esta criatura que quieren ingresar ahorita. Vamos a darle el paso. Démosle la oportunidad que ingresen. Déjenme ingresar, tengo algunos aquí esperando. Ok, chicos, ahora sí estamos listos para ver el video. Adolfo Hitler subió al poder el 30 de enero de 1933 y de manera inmediata se comenzaron a implementar medidas racistas. Nuevas leyes que afectaron no solo a los judíos, sino a gran parte de la población alemana. Presten atención y tomen anotaciones, porque aquí empieza el racismo. Pues en la búsqueda del nuevo mandatario, por lograr una raza aria, varias familias se vieron perjudicadas. Este breve video narra solo lo acontecido en el año de 1933, explicando las primeras medidas racistas que Adolfo Hitler implementó al subir al poder. 27 de febrero de 1933. El Reichstag, es decir, el Parlamento alemán, es incendiado por autores anónimos, y Adolfo Hitler aprovecha el acto vandálico para convertir la democracia en una dictadura. Con el paso del tiempo se consideró que el perpetrador intelectual del incendio fue el mismísimo Adolfo Hitler. 22 de abril de 1933. Todos los médicos judíos son expulsados del Seguro Nacional de Salud. 25 de abril de 1933. Se aplican los números clausus, es decir, se restringe a cierta cantidad limitada el número de judíos en escuelas y universidades. 10 de mayo de 1933. En Berlín, la capital alemana, se lleva a cabo una gran quema de libros, en la que distintos textos
cuyos autores son de origen judío, son echados al fuego. La sociedad lo hace y la policía lo permite. 2 de junio de 1933. Los dentistas y asistentes y técnicos dentales son expulsados del Seguro Nacional de Salud. 5 de julio de 1933. Se decide que las parejas que requieran la ayuda del Servicio Público de Salud para el seguimiento de un embarazo o parto de un bebé no recibirán asistencia médica si un miembro de la pareja no pertenece a la raza aria. 14 de julio de 1933. Se cancela la ciudadanía a inmigrantes, especialmente a judíos de Europa Oriental que habían obtenido la nacionalidad desde finales de la Primera Guerra Mundial. 20 de julio de 1933. Los campesinos poseedores de tierras son obligados a demostrar su origen ario desde el año 1800, es decir, 4 generaciones atrás. 4 de noviembre de 1933. Se restringe la presencia de judíos en la prensa, prohibiéndoles tanto a los judíos como a los casados con judíos ser editores y periodistas en los periódicos alemanes. Todas estas medidas fueron provocando en los afectados exclusión y empobrecimiento. Sin embargo, lo peor todavía estaba por venir. Ok, chicos. Vamos a hablar de todo este tema, ¿sí? Mire cómo nace de una mente perversa el creer que su raza era superior a cualquier otra. Y empieza en 1933 cuando él manda a incendiar este lugar. Pero este fue el pretexto para declararse en el poder totalitario de Alemania. Y surgen muchas fechas, ¿no?, en las cuales se dan acontecimientos para ir en contra de la raza, como ellos le decían, la ni raza, sobre los judíos. Ahora, yo he investigado mucho con respecto a lo que pasaba por la mente de este hombre, el número 1 en genocidio perverso, usado por el diablo, y nadie me va a quitar esa mentalidad de que ese hombre fue usado por el diablo, porque solo una persona que hace las atrocidades que él hizo junto a sus compañeros de perversidades es usado nada más que por el diablo. Este hombre creía, número 1, que su raza era superior a cualquiera, porque según los estudios que él había hecho, ellos eran la raza más pura. Ahora, cuando él escribe este texto, luego lo hace como la Biblia de los nazis y las comienza a repartir. Yo les decía la última vez, en ellos estaban imágenes donde a los judíos los declaraban peores que los perros, eran demonios, porque ellos habían matado a Jesucristo, que aún viendo la verdad lo crucificaron. Hacía creer y le metía esto a las personas que obligatoriamente ellos tenían que leer el libro y al pie de la letra cumplir tal y como estaba en este libro, porque él los distribuía. Ahora, en todas estas fechas que se dieron desde febrero, ¿verdad?, hasta noviembre, todo fue en contra del pueblo judío. Vemos la primera vez que la gente comienza a perseguirlos. Aún niños no les interesaban. Lo único que ellos sabían es que eran los judíos, no debían ser tratados como personas. Esa era la frase. Y esto era lo que Hitler les había metido en la cabeza a todo el pueblo. Él hacía sus grandes congregaciones, sus grandes debates, y en las grandes masas eran reunidas para solo influir en ellos el odio hacia la raza judía y hacerles creer a ellos que ellos eran la raza más pura, privilegiada por Dios, porque en todo esto Hitler también nombraba a Dios, no es que era ateo, porque mire que él dice que los judíos mataron a Jesucristo. Entonces,
pero él en su mente tenía que ellos eran superiores y que ellos debían gobernar el mundo por ser la raza aria. Miren lo que le hacen a los campesinos, a las mujeres embarazadas, ¿verdad? A los doctores. Ahora, de lo que yo he investigado, y yo también quiero que ustedes lo hagan, es que los judíos, económica, mentalmente, en conocimiento, eran superior que los alemanes. Los judíos había sido un pueblo que había llegado, recuerde, después de la Primera Guerra Mundial y se habían implantado en algunos lugares. Ellos eran superior en todo a los alemanes. ¿Por qué creen que los botaron de los hospitales? Porque ellos eran los mejores médicos. Ellos eran los ricos en Alemania. Y el coraje de Hitler era que ellos eran unos extranjeros y que habían ido a hacer dinero a su país y que eran la gente más pudiente y los más inteligentes. Porque recordemos que Dios ha prometido una bendición para ese pueblo, porque ese es el pueblo de Dios. Hayan lo que hayan hecho, nosotros no teníamos que meternos, no tenemos que meternos en ese punto, pero Dios progresa porque le hizo una promesa a Abraham. Y entonces ellos donde vayan, el pueblo judío donde esté, económicamente progresa. Los hombres multimillonarios y billonarios del mundo son judíos. Investigue, vaya al internet. Entonces, esto era lo que le molestaba a Hitler. Y entre comillas, él dijo, bueno, estos los trataban peores, como yo les digo, muchas veces perros, le decían un sinnúmero de frases. Cuando hace de coger a todos los judíos, les quitan todas sus propiedades. Y ahí se dan cuenta que eran más millonarios de lo que ellos se imaginaban. Esta era la braveza, porque dentro de una sociedad, es decir, como cuando llegaron los venezolanos y comenzaron a desplazar a los ecuatorianos, eso pasó en Alemania. Y Hitler se ve tan enojado que, por ejemplo, si iba a un restaurante, el dueño era judío, que si había una mesera y la mesera de pronto era de origen judío. Entonces, cuando iba a las fiestas de alta sociedad, los que estaban allí principales eran judíos. Entonces, este fue el fastidio que comenzó a sentir Hitler y empezó allí el racismo y la persecución. No es que eran perros, nada de eso. Ellos sí eran superiores a los alemanes, porque en tan poco tiempo ellos surgieron rápidamente porque la bendición de Dios está con ellos. Así el resto digan lo contrario. Entonces, esa fue una de las principales causas por las cuales los judíos tomaron a su enemigo, es decir, un enemigo ganado que ellos ni siquiera sabían por qué, pero era porque en verdad ellos eran superiores a los alemanes. Y entonces Hitler se metió en la cabeza, no, pues nosotros somos blancos. Recuerden que los judíos no son blancos, solo que hay una mezcla, ¿verdad? Mestizo con belgas, con alemanes, pero la piel de los judíos es como nosotros los llamamos canelitas, así, ¿no? Entonces como bronceaditos. Entonces ellos, como eran blancos, ojos azules, ojos verdes, rubios, entonces lo veían como tan poca cosa para ser demasiado. Esa era la mentalidad de Hitler y todos los que le seguían las locuras de él. Bueno, vamos a razonar estas preguntas que tenemos aquí. ¿Usted levanta la mano o yo los nombro? Razonamiento. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis económica? Ya hemos visto, estamos rápidamente. Recuerda que todo empezó con una crisis económica, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis económica? Hemos hablado bastante de crisis económica, de crisis del 1929, la crisis que se da ante la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Mundial. Desde 1905 estamos en crisis. Bueno, Europa, ¿no? Pero recuerde que afecta a los países como los nuestros que están en vías del desarrollo. Primera pregunta, ¿cuáles son los síntomas de una crisis? Como no levantan las manos, entonces yo voy a hacer preguntas. Y esta pregunta se la voy a hacer a Cabrera. Cabrera, ¿tienes abierto el audio? ¿Puedes contestar? ¿Tienes abierto el audio?